En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, la vida judía en Europa era un tapiz complejo, vibrante y profundamente arraigado en tradiciones antiguas. Cada comunidad tenía su propio ritmo, marcado por festividades, rezos, lenguas cantadas y la memoria persistente de generaciones acostumbradas a sobrevivir entre periodos de prosperidad y oleadas cíclicas de hostilidad. A lo largo del continente, desde los shtetl de Polonia y los Bálticos hasta los barrios burgueses de Viena o Berlín, el judaísmo europeo se expresaba en formas múltiples y sobre todo vivas. En Varsovia, por ejemplo, una ciudad donde más de un tercio de la población era judía, el sonido del yiddish mezclado con el polaco formaba parte habitual del paisaje urbano. En Berlín, las universidades recibían a jóvenes judíos que aspiraban a convertirse en médicos, abogados o ingenieros. En París, la vida intelectual judía irradiaba desde cafés y círculos culturales donde se debatían ideas de modernidad, identidad y asimilación. Muchos judíos se identificaban profundamente con sus países de residencia. La integración cultural había avanzado de manera significativa en Alemania Occidental desde finales del siglo XIX. Allí, las familias judías dominaban las industrias de la banca, el derecho, la medicina y las artes, y habían desarrollado una fuerte identidad nacional alemana. En Francia, tras el trauma del caso Dreyfus, la Tercera República se había esforzado por consolidar ideales de igualdad y ciudadanía, permitiendo una integración más estable. Entre los judíos de Europa Central y Occidental, predominaba la idea de que el antisemitismo, aunque persistente, estaba en declive y pertenecía sobre todo a sectores ultraconservadores sin capacidad real de influir en la política moderna. Sin embargo, en Europa Oriental el panorama mostraba otros matices. Regiones como Polonia, Rumania o Ucrania albergaban comunidades judías enormes, diversas y muchas veces pobres. Los shtetl, pequeños pueblos donde la vida religiosa era el eje central de la existencia, conservaban tradiciones que años más tarde serían destruidas casi por completo. En estos espacios convivían rabinos eruditos, comerciantes, artesanos, curtidores, impresores, sastres y maestros que dedicaban sus vidas al estudio del Talmud o al mantenimiento de las actividades comunitarias. Las sinagogas eran el corazón del pueblo y la vida cotidiana transcurría entre ferias, mercados, disputas pequeñas, bodas alegres y un profundo sentido de solidaridad. En ciudades mayores como Łódź o Cracovia, la comunidad judía se dividía entre una clase trabajadora vinculada a la industria textil, una burguesía comercial creciente y una élite intelectual que participaba activamente en la política de sus países. Los partidos sionistas, socialistas y religiosos discutían diferentes visiones de futuro. Algunos defendían la integración plena en los estados modernos. Otros impulsaban la emigración hacia Palestina. Otros, más tradicionales, creían en preservar la vida comunitaria tal como había existido por siglos. Esta variedad de perspectivas generaba un ecosistema cultural único, que mezclaba la apertura modernizadora con la fuerza de antiguas costumbres. A pesar de los avances en muchas regiones, la tensión era un elemento constante. En distintos puntos de Europa Oriental persistían los pogromos, heredados del siglo XIX, que se reavivaban cuando la situación económica o política se volvía crítica. Países como Rumania experimentaron olas de violencia y discriminación alentadas por movimientos ultranacionalistas. En Polonia, la competencia económica y política entre sectores católicos y judíos provocó protestas, boicots comerciales y restricciones contra estudiantes judíos en universidades. Estos episodios, aunque puntuales, marcaban la memoria colectiva. Advertían que la estabilidad podía quebrarse de un día para otro. En Alemania, mientras tanto, el resentimiento nacido tras el Tratado de Versalles alimentaba discursos que señalaban a los judíos como culpables de la derrota y la crisis económica. Aunque esta visión no era mayoritaria antes de 1933, tenía voceros poderosos en partidos extremistas que utilizaban un lenguaje incendiario. Sin embargo, muchas familias judías alemanas se sentían seguras, confiaban en las instituciones republicanas y no imaginaban que aquel antisemitismo marginal se convertiría en política de Estado. La cultura judía florecía en todos los frentes. La literatura yiddish vivía una edad de oro con autores como Sholem Aleichem,
cuyas historias sobre la vida en los shtetl resonaban en lectores de distintos países. El teatro judío era una fuerza artística que viajaba desde Vilna hasta Nueva York, con compañías que representaban dramas, sátiras y obras históricas. En el ámbito religioso, el hasidismo mantenía un seguimiento profundo, especialmente en Polonia y Hungría, donde los rebes ejercían influencia moral y espiritual. A su vez, movimientos reformistas y liberales creaban nuevas interpretaciones de la práctica religiosa, especialmente en Alemania y Austria, donde las sinagogas introducían música moderna y prédicas en lengua vernácula. La vida judía también se alimentaba de tensiones internas. Algunos jóvenes consideraban que el modelo tradicional había quedado estancado frente a las exigencias del mundo moderno. Las nuevas generaciones, influenciadas por el socialismo y los movimientos obreros, buscaban una identidad más política que religiosa. En contraste, sectores ortodoxos veían con preocupación la rápida modernización y el riesgo de asimilación. Estas discusiones se intensificaban en reuniones comunitarias, en periódicos y en las calles, generando un ambiente vibrante que caracterizaba a las grandes ciudades con presencia judía. La situación económica variaba enormemente según la región. En Viena, antes de la anexión nazi, los judíos ocupaban posiciones clave en la medicina, la industria editorial y la música. En Berlín, eran figuras destacadas en los cabarets, el cine y la arquitectura. En Europa Oriental, en cambio, buena parte de la población judía sobrevivía con oficios modestos. Aún así, incluso en los lugares más humildes, la educación era un valor central. Las escuelas judías, tanto religiosas como laicas, formaban una generación alfabetizada y con una fuerte identidad cultural que se expresaba a través del estudio, la música y la vida comunitaria. Todo ello coexistía con un detalle silencioso: una creciente sensación de vulnerabilidad, percibida sobre todo por quienes seguían la política europea con atención. Los discursos nacionalistas que se expandían en Alemania, Italia y partes de Europa Oriental incluían un antisemitismo que se hacía cada vez más explícito. A pesar de ello, pocos imaginaban la magnitud del cataclismo que se aproximaba. La mayoría creía que sus vidas transcurrirían, como siempre, entre altibajos, negociaciones con autoridades locales y la persistente capacidad de adaptación que había caracterizado al judaísmo europeo por siglos. En 1933, la llegada de Adolf Hitler al poder generó inquietud, pero no un pánico inmediato. Muchos líderes comunitarios alemanes estimaron que el nuevo gobierno endurecería políticas, pero que las instituciones del Estado de Derecho limitarían cualquier exceso. Nadie visualizaba aún que las antiguas tensiones, los resentimientos nacionalistas y las teorías conspirativas se convertirían en un programa sistemático de persecución. El ascenso del antisemitismo nazi. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en enero de 1933, el antisemitismo, que había sido durante décadas una corriente marginal y ruidosa en Alemania, se convirtió, de forma abrupta, en doctrina oficial del Estado. Para millones de judíos europeos, especialmente los que residían en territorios bajo influencia alemana, ese cambio significó el inicio de una transformación profunda y meticulosa de su vida cotidiana. Lo que hasta entonces habían sido insultos, caricaturas ofensivas o discriminación ocasional, se convirtió en una maquinaria legal, política y social diseñada para expulsarlos, degradarlos y aislarlos paso a paso. Desde el primer día, el régimen nazi entendió que la exclusión debía construirse con apariencia de legitimidad, usando leyes, decretos y propaganda para normalizar la persecución y convertirla en un hábito dentro de la sociedad alemana. El proceso fue inmediato y sistemático. A pocas semanas de que Hitler llegara al poder, el nuevo gobierno impulsó el boicot nacional a los comercios judíos, presentado como un acto de defensa contra supuestas conspiraciones internacionales. Las SA se apostaron frente a tiendas, consultorios médicos y oficinas de abogados judíos, pintando estrellas de David y consignas amenazantes. Aunque el boicot duró solo un día, marcó un punto de inflexión. El Estado había declarado públicamente que los judíos eran un enemigo interno. Era el primer paso de un mecanismo que iría cerrándose alrededor de ellos con una precisión calculada. A partir de 1933, el régimen promulgó leyes dirigidas a eliminar a los judíos de la vida profesional.
La ley para la restauración del funcionariado público profesional expulsó a miles de maestros, profesores universitarios, jueces y empleados estatales. Médicos judíos perdieron sus licencias, abogados fueron inhabilitados en tribunales y artistas vieron sus obras retiradas de museos y teatros. La exclusión profesional no solo empobreció a decenas de miles de familias, destruyó estructuras sociales enteras, erosionó vínculos comunitarios y transmitió un mensaje inequívoco de marginalización. En paralelo, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, transformó el antisemitismo en un elemento cotidiano. Las películas, los noticieros, los periódicos y la radio repetían sin descanso la idea de que los judíos eran responsables de la decadencia económica, moral y cultural del país. Revistas como Der Stürmer inundaron las calles con caricaturas grotescas, reforzando estereotipos medievales y pseudocientíficos. Esta propaganda no solo buscaba convencer, buscaba saturar. La repetición constante convertía la mentira en un paisaje mental del que la población alemana difícilmente podía escapar. La ciencia también fue cooptada para reforzar esta narrativa. Las teorías pseudobiológicas de pureza racial ganaron espacio en universidades y centros de investigación. Las conferencias sobre higiene racial se multiplicaron y conceptos como sangre alemana o raza aria comenzaron a utilizarse como categorías oficiales del Estado. El objetivo era crear un marco intelectual que validara la exclusión, de manera que la población la percibiera no como odio, sino como una política necesaria para preservar la salud del país. Entre 1933 y 1935, esta construcción ideológica preparó el terreno para un salto cualitativo. El 15 de septiembre de 1935, durante el Congreso del Partido en Nuremberg, el régimen promulgó dos decretos fundamentales: la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes. Con ellas, los judíos dejaron de ser ciudadanos alemanes y se les prohibió casarse o mantener relaciones con personas consideradas de sangre alemana. Más aún, el Estado definió jurídicamente quién era judío, no por religión, sino por ascendencia familiar. Este cambio fue devastador. Convirtió la identidad judía en una marca legal que no podía cambiarse mediante conversión, integración o patriotismo. El judaísmo se volvió una condición heredada e inalterable. Tras Nuremberg, las restricciones se multiplicaron. Expulsiones de escuelas públicas, prohibiciones deportivas, limitaciones empresariales, confiscación de negocios, restricciones de movimiento y marcaciones administrativas. Cada nueva medida se introducía acompañada de propaganda destinada a convencer a la población de que aquella exclusión era necesaria para proteger a Alemania. El antisemitismo pasó a ser no solo una política del Estado, sino un mandato social que encontraba eco en sectores que veían en los judíos un chivo expiatorio útil en tiempos de crisis. En Austria, la situación se agravó con la anexión de 1938. Tras el Anschluss, las humillaciones públicas fueron brutales: judíos obligados a limpiar las calles arrodillados, comercios saqueados y sinagogas destruidas por turbas alentadas por las autoridades nazis. La violencia fue inmediata, espontánea y profundamente simbólica. Austria mostró al Reich que el odio podía expandirse con rapidez cuando la autoridad lo validaba. Miles de familias judías comenzaron a buscar desesperadamente visas para emigrar, pero el mundo, atrapado entre crisis económicas y temores políticos, cerraba sus puertas una tras otra. La conferencia de Evian, celebrada ese mismo año, dejó en claro que la comunidad internacional no estaba dispuesta a asumir un flujo masivo de refugiados judíos. La combinación de exclusión legal, propaganda constante y humillación pública erosionó las últimas esperanzas de quienes aún confiaban en que la hostilidad era pasajera. Cada semana parecía fijar una norma nueva, borrar un derecho y estrechar el margen de supervivencia. Para 1938, los judíos vivían en un estado de asfixia legal, arrinconados entre restricciones económicas y un clima social envenenado que normalizaba la violencia. Muchos aún intentaban sostener rutinas, escuelas improvisadas, actividades comunitarias, asistencia mutua. Pero el país que habían conocido, el de la convivencia imperfecta, la integración progresiva y la ciudadanía compartida, había desaparecido bajo el peso de una ideología que los consideraba un peligro biológico.
La radicalización se intensificó a lo largo de ese año. Los discursos de Hitler y Goebbels ya hablaban abiertamente de expulsión, aislamiento y soluciones para la cuestión judía. En las calles, las SA y la Gestapo actuaban con creciente impunidad. Pequeños actos de violencia se volvían rutinarios y los judíos eran golpeados, detenidos o despojados de sus pertenencias sin posibilidad de recurrir a la justicia. La población, expuesta a años de propaganda, oscilaba entre la indiferencia, el miedo y, en algunos casos, la complicidad activa. A fines de 1938, la situación llegó a un punto de ebullición. La combinación de ideología extremista, resentimiento social y un aparato estatal preparado para actuar desembocó en el primer estallido de violencia masiva y coordinada del régimen nazi contra los judíos de Alemania y Austria. Una noche de fuego, cristales rotos y destrucción marcaría el final de la ilusión de que la persecución podía frenarse y abriría la puerta a una fase aún más siniestra del proyecto nazi. Kristallnacht, 1938. La noche del 9 de noviembre de 1938 comenzó con un silencio extraño en las ciudades alemanas. A simple vista, nada anticipaba que en pocas horas ese silencio sería reemplazado por el estallido simultáneo de miles de vidrios, el humo de sinagogas incendiadas y los gritos de familias judías despertadas por golpes en sus puertas. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, no fue un estallido espontáneo de ira popular, como anunció la propaganda nazi al día siguiente. Fue un ataque organizado, incentivado y coordinado por el régimen, que combinó violencia callejera con humillación pública y la destrucción metódica de todo vestigio visible de la vida judía en Alemania y Austria. El detonante oficial fue el asesinato de un diplomático alemán en París, Ernst von Rath, por parte de un joven judío polaco desesperado por la expulsión de su familia. Los nazis utilizaron el incidente como pretexto perfecto. Joseph Goebbels, consciente de la oportunidad política, pronunció un discurso incendiario ante miembros del partido y ordenó que la indignación se manifestara de inmediato. Pero esa indignación no surgió desde la población civil, surgió desde las SA, las SS, la Gestapo y grupos organizados que recibieron instrucciones precisas. La violencia estaba planificada, aunque presentada como un desborde emocional. Las primeras sinagogas comenzaron a arder al caer la noche. En Múnich, Berlín, Hamburgo, Viena y más de 1000 localidades, comandos nazis forzaron puertas, rompieron ventanas, arrastraron rollos de la Torá hacia las calles y les prendieron fuego. Los edificios religiosos, muchas veces construidos con gran esfuerzo de comunidades centenarias, se convirtieron en hogueras visibles desde varios kilómetros. Bomberos se presentaron en múltiples lugares, pero tenían órdenes: intervenir solo para proteger propiedades áreas adyacentes, no para salvar sinagogas. El mensaje estaba claro: era una destrucción permitida, legitimada y celebrada. Las calles se llenaron de vidrios rotos, muebles destrozados y mercancía esparcida por los suelos. Tiendas judías, consultorios médicos y oficinas fueron saqueados de manera simultánea. Los atacantes actuaban sin prisa, sabiendo que nadie los detendría. Familias completas fueron expulsadas de sus casas durante la madrugada, obligadas a presenciar cómo desconocidos destruían sus pertenencias acumuladas durante una vida entera. Muchos fueron golpeados frente a sus vecinos, obligados a limpiar escombros o arrastrados hacia vehículos de la Gestapo. El clima de terror avanzó de casa en casa. En Berlín, más de 40 sinagogas fueron atacadas. En Viena, la violencia tomó dimensiones casi rituales. Judíos fueron obligados a arrodillarse y rezar mientras turbas los insultaban y golpeaban. En pueblos más pequeños, donde todos se conocían, la brutalidad adquirió un matiz aún más siniestro. Antiguos clientes y compañeros de trabajo observaban, en silencio o con complicidad, cómo sus vecinos judíos eran despojados de todo. La violencia no se limitó a la destrucción material. Entre 30.000 y 35.000 hombres judíos fueron arrestados en cuestión de horas y enviados a campos de concentración como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Muchos no estaban acusados de ningún delito. Su arresto era un castigo colectivo y un mensaje de terror. Durante días fueron sometidos a torturas, trabajos forzados y humillaciones. Para ser liberados, muchas familias debieron firmar documentos que comprometían la venta forzada de sus negocios, casas y propiedades a precios irrisorios.
Kristallnacht no fue solo violencia física, fue un proceso de saqueo económico cuidadosamente integrado. La reacción internacional fue de indignación, pero no produjo cambios significativos. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia condenaron los hechos, pero mantuvieron políticas restrictivas para recibir refugiados judíos. La comunidad internacional observó con horror, pero sin acción contundente, cómo un Estado europeo moderno había desatado una persecución abierta contra cientos de miles de personas marcadas como enemigas por su origen. Para muchos judíos alemanes, ese fue el momento en que se derrumbó la esperanza de que las instituciones del Estado pudieran frenar la radicalización nazi. Aquella noche dejó en claro que la persecución ya no era una campaña gradual, había entrado en una fase abiertamente violenta. Tras el ataque, el régimen nazi profundizó la exclusión con nuevas medidas legales. Los judíos debieron pagar una contribución colectiva de 1.000 millones de marcos como compensación por los daños causados por sus propios agresores. Se les prohibió asistir a escuelas públicas, utilizar transporte, visitar teatros o poseer negocios. Antes de Kristallnacht, aún había quienes esperaban resistir la tormenta. Después de ella, todo quedó teñido de urgencia. Emigrar se volvió una carrera contra el tiempo, pero obtener visas era casi imposible. Para muchos sobrevivientes, el recuerdo de esa noche quedó grabado como el momento en que su país, un lugar en el que habían nacido, estudiado, trabajado y criado a sus hijos, se reveló como una amenaza mortal. El crujido de los cristales rotos, los incendios iluminando calles oscuras y los gritos que resonaron bajo un cielo indiferente se convirtieron en símbolos de una nueva etapa. La violencia ya no era un preludio, sino un anuncio de algo mucho más terrible. Mientras el humo de las sinagogas aún flotaba en el aire, el régimen nazi comenzó a consolidar una nueva estrategia para administrar la presencia judía en los territorios ocupados. Ese siguiente paso, aparentemente administrativo, transformaría ciudades enteras en espacios de confinamiento y control absoluto. Aquí comenzaría la era de los guetos. La creación de los guetos. Cuando la invasión alemana a Polonia comenzó el 1 de septiembre de 1939, millones de judíos quedaron atrapados en un territorio que pronto sería el laboratorio central de la política antisemita del Reich. La idea de separarlos del resto de la población, una iniciativa presentada por los nazis como una medida de seguridad y control sanitario, era en realidad un paso previo y necesario para una futura eliminación física. La creación de los guetos no fue improvisada, fue el resultado de decisiones calculadas, estudiadas y avaladas por un aparato administrativo decidido a convertir ciudades enteras en espacios de aislamiento, sufrimiento y muerte lenta. Las órdenes se implementaron primero en los territorios polacos anexados directamente al Reich y poco después en el gobierno general, una enorme región administrada como colonia alemana. Allí, comandantes civiles y militares comenzaron a desplazar barrios completos para concentrar a los judíos en áreas limitadas, muchas veces viejas zonas residenciales deterioradas. La lógica era simple y cruel. Encerrar a cientos de miles de personas en espacios reducidos, reducir su acceso a comida, trabajo y vivienda y dejarlas sobrevivir como pudieran mientras la maquinaria nazi definía planes más definitivos. El gueto de Łódź, uno de los primeros y más estrictos, fue sellado en abril de 1940. Más de 160.000 judíos quedaron atrapados dentro de un laberinto de calles estrechas, cercadas con alambre de púas y vigiladas por patrullas armadas. Las puertas estaban custodiadas por policías alemanes y una fuerza auxiliar judía obligada a obedecer órdenes imposibles. El hambre comenzó a instalarse en cuestión de semanas. Las raciones oficiales eran tan reducidas que miles dependían del contrabando, que a su vez se castigaba con ejecuciones sumarias. Las fábricas instaladas dentro del gueto, convertidas en talleres de trabajo forzado, se presentaron como una posibilidad de supervivencia, pero también sirvieron para explotar mano de obra en condiciones inhumanas. En Varsovia, donde vivían más de 350.000 judíos antes de la guerra, la situación alcanzó dimensiones colosales. El gueto fue establecido formalmente en noviembre de 1940, convertido en el mayor confinamiento de la historia moderna. Muro tras muro, piedra tras piedra, los nazis levantaron una barrera física que no solo dividía la ciudad, sino que alteraba la vida de cientos de miles de personas con una violencia silenciosa.
Dentro del gueto, la densidad humana alcanzó niveles impensables, hasta 9 personas por habitación. Las calles se llenaban de vendedores ambulantes, niños buscando comida y ancianos caminando lentamente en busca de ayuda. A pesar de ello, la vida seguía intentando afirmarse. Se abrieron escuelas clandestinas, bibliotecas improvisadas, obras de teatro secretas y redes de solidaridad que intentaban equilibrar lo imposible, sobrevivir en un espacio diseñado para extinguirlos. El gueto de Cracovia fue más pequeño, pero no menos opresivo. Allí, los alemanes expulsaron a miles de judíos de sus casas en el centro histórico y los trasladaron a un barrio aislado al otro lado del río Vístula. Las condiciones materiales eran pésimas y el hambre constante, pero también emergieron pequeños focos de resistencia cultural. Rabinos que organizaban estudios clandestinos, médicos que, sin medicamentos, intentaban frenar epidemias con conocimientos y disciplina, y familias que celebraban festividades con lo poco que podían conservar. El proceso administrativo que creaba estos guetos era tan rígido como deshumanizante. Cada judío debía identificarse con una estrella amarilla cosida a la ropa. Debían registrar sus pertenencias, informar cambios de domicilio y cumplir con toques de queda estrictos. El encierro iba acompañado de un control económico total. Los nazis requisaron negocios, confiscaron propiedades y supervisaron cada actividad comercial. El objetivo era quitar autonomía, destruir dignidad y convertir a las comunidades judías en una masa completamente dependiente de las decisiones alemanas. Al mismo tiempo, los guetos se convirtieron en espacios donde el liderazgo judío, organizado en los Judenräte, consejos obligatorios impuestos por los nazis, debió enfrentar decisiones imposibles. Estos consejos administraban comida, trabajo, vivienda y sanidad bajo condiciones de brutal escasez. Sus miembros vivían atrapados entre las demandas feroces de la autoridad alemana y la desesperación de su propio pueblo, conscientes de que cualquier orden incumplida podía desencadenar castigos colectivos. No había margen para la ética pura en un sistema construido para desmoronar la moral desde adentro. El hambre fue, desde el inicio, un arma de guerra. Las raciones oficiales en Varsovia eran de aproximadamente 184 calorías diarias para los judíos, una cantidad que no alcanzaba ni para mantener en pie a un adulto. La desnutrición generalizada volvió endémicas enfermedades como el tifus y la tuberculosis. Cuerpos debilitados, niños extremadamente delgados, ancianos colapsando en las calles. La vida cotidiana en un gueto era una sucesión de silencios pesados, filas interminables y una lucha constante por conseguir lo más básico. A pesar de ello, la vida cultural persistió. En Varsovia, poetas y músicos continuaron creando obras que circulaban en secreto. Se organizaron diarios clandestinos que documentaban la vida cotidiana, sabiendo que algún día el mundo necesitaría pruebas de aquello. El archivo clandestino Onek Shabbat, impulsado por Emanuel Ringelblum, reunió miles de documentos, cartas, dibujos infantiles y testimonios que sobrevivirían para contar la historia desde adentro. La preservación de la memoria se convirtió en un acto de resistencia. Cada gueto desarrolló su propio ritmo, su propio dolor y su propia manera de aferrarse a la vida. Pero todos compartían el mismo destino. Estaban diseñados para ser temporales. Los nazis nunca los imaginaron como espacios permanentes, sino como lugares donde concentrar poblaciones enteras hasta decidir su futuro final. Ese futuro comenzó a tomar forma en 1941, cuando la invasión alemana a la Unión Soviética radicalizó aún más la política antisemita y transformó el encierro en una antesala mortal.